Voy compartiendo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Voy a colocar esto por aquí. Bien, vamos entonces a... Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar la charla de normas APA. La idea de hoy es revisar cómo se hacen cómo se utilizan realmente las normas APA, tanto para citación como para referenciarla, ya la parte de referencias bibliográficas al final del documento. Y una vez que veamos la forma general de hacer citaciones y referencias, miramos en Word cómo trabajar. Es importante que por lo menos hagamos un ejemplo en la parte de Word para que puedan ustedes también utilizarlo de manera más fácil y más rápida, sobre todo en el desarrollo de sus trabajos de grado y en la parte de investigación en general. Bueno, saben, mi nombre es Verena Mercado Polo, soy profesora del programa de Ingeniería Eléctrica. Veo que hay algunos que no son del programa. Bien, las normas APA son importantes, como lo son también las normas IEEE o las normas Vancouver. Y hay otras normas que hacen referencia a la parte de cómo utilizarla o cómo hacer un trabajo de forma organizada, cómo hacer referencias o darle crédito a los documentos o trabajos que nosotros consultamos. En cuanto a las normas APA, ha tenido varias versiones, estamos en la última, que es la séptima versión, ha ido cambiando poco a poco, pero no realmente en su forma general de citar, sino en la forma también de colocar los autores. Quizás ellos han querido como tratar de que sea más breve, más organizada. Entonces, para contextualizar lo que tiene que ver las normas APA, nos dice que el estilo APA proporciona una estandarización para la comunicación académica efectiva y permite presentar sus ideas de manera clara, precisa e inclusiva. Esto es importante porque si ustedes se dan cuenta, en los proyectos que ustedes presentan, en este caso en la FCC 124 para los trabajos de grado o el que corresponda a las prácticas empresariales, siempre nos piden algunas cositas con respecto a la forma como presentar la documentación. Por ejemplo, en la descripción del problema nos dice hacer citas bibliográficas, utilizar autores con referencia a ese tema, pero que sean en 20 líneas, por ejemplo. Entonces uno a veces cree que es muy complicado hacerlo. Al principio sí, si no tiene uno la experticia, pero luego ya se vuelve un poco más fácil. Entonces, esa es la idea, en este caso de este charla, es transmitirle las facilidades también que tiene uno para hacerlo y las ayudas que nos permite, en este caso, los procesadores para desarrollar eso. Un trabajo académico que tenga uniformidad y consistencia permite a los lectores enfocarse en las ideas presentadas, porque precisamente cuando uno utiliza las normas APA, que también nos piden hacer las redacciones de algunas formas específicas, también nosotros podemos leer más claro o tener la idea base de una referencia que fue citada. Por ejemplo, si nosotros en un trabajo encontramos una cita, pero solamente presenta un párrafo muy pequeño, con la cita nosotros podemos buscar el trabajo y de pronto podemos profundizar en lo que se desarrolló en ese trabajo que fue presentado. Las normas APA, así como las otras normas de estilo que les comentaba al principio, por ejemplo la Vancouver, la ICONTEL, la IEEE, está la OPEL y muchas otras, tienen como objetivo estandarizar los textos académicos. Es importante que ustedes tengan claro que en todas las instituciones se hacen referencia
se hacen citaciones y que se toma una de las normas de referencia, como en este caso nosotros que trabajamos con la norma APA. Está también la NTC, que tiene que ver con una norma nacional, pero que está basada en algunas referencias de varias, que es la que aparece aquí como el CONTEP también, y tiene también referencias similares. Lo único es que algunas, por ejemplo, no utilizan los apellidos, otras utilizan números para la citación, pero tienen el mismo objetivo, que es en este caso darle respeto a las personas que han hecho trabajos anteriormente. ¿Qué es una cita APA? Y en este caso vamos a iniciar con la parte de las citaciones. ¿Qué es una cita y cuándo hay que citar? ¿Cuándo hay que citar? Cada vez que se utilicen ideas de otros autores. Se deberá dar crédito a esas ideas. El acto de acreditar es conocido como citas. Citar algo significa dar crédito a una idea, pensamiento, frase, porque es importante que uno tome los trabajos y algunas conclusiones, por ejemplo, nos sirven conclusiones de trabajo, informaciones de libros, sobre todo cuando se quiere conceptualizar, dar definiciones, es importante tomarlos del libro, pero definirlos y colocarle de dónde fue sacado esa idea. Hay varias formas de citar y ya lo vamos a ver. Entre esas está la parte textual y la parte de parafraseo, y eso voy a hacer mucho énfasis en eso también en función de los trabajos de grado. Si no se realizan las citas correctamente, se cometerá plagio. Y fíjense que esto del plagio es algo que debemos tener mucho cuidado, no solamente los que escriben, los que hacen trabajos de grado, sino nosotros como docentes, como directores de esos trabajos. ¿Qué se hace para revisar si hay plagio o no? Se utilizan unas herramientas, en el caso de nosotros se utiliza Turnitin para poder revisar. Lo que hace es un barrido a través del internet, revisando trabajos que tengan frases, párrafos iguales. Y lo que va a tratar buscando es darle cierta credibilidad al trabajo que se hace, o si, por ejemplo, cuando uno le dice, oye, tiene mucha similitud con otro, es porque salió un porcentaje muy alto. Cuando hablamos de 40%, 30%, ese trabajo casi fue copiado tal cual de los otros, y eso es muy delicado. Nosotros acá en la institución, recuerden que tenemos que tener un máximo del 10% de similitud. Cuando uno revisa el 10%, a veces como directores, como revisores, lo que se hace es filtrar, tratando de sacar un poco lo que tiene que ver con las referencias, pero el resto de documentos, es decir, los textos que uno escribe, deben ser originales, deben ser inéditos. Que lo tomemos de otra parte no importa, pero cada uno tiene que leerlo, entenderlo y luego reescribirlo con sus propias palabras. Y ese es el procedimiento o el proceso que tenemos que desarrollar para evitar que este plagio o el porcentaje de similitud sea muy alto. Las normas APA utilizan el método de citas autor-fecha, y esto es lo que nosotros vamos a referirnos, pero puede ser un autor, pueden ser dos autores, pueden ser tres, pueden ser hasta 5 o 6 autores, y en las normas APA nos hacen referencia sobre eso. Hay cambios y eso es una de las cosas que se ve mucho en esta 7ª versión. Esto significa que a cada cita se deberá colocar el apellido del autor y el año de publicación de la fuente. Y la referencia completa debe aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final de su texto. Es importante también que tratemos de usar la parte de Word y la ayuda que nos permite Word, porque de esa manera no se nos queda ninguna cita sin referenciarla al final.
cosa que sucede a veces cuando uno la hace manual. Hay otras herramientas, ojo, hay otras herramientas para hacer el listado de referencias bibliográficas, pero en este caso, por lo general, la mayoría utiliza Word, entonces es preferible en ese momento utilizar Word. Pero el Word, como todos los demás herramientas, hacen lo que nosotros queremos que haga. Y para eso nosotros, para evitar que haga las cosas mal, nosotros tenemos que leer las normas APA, tenemos que revisarlas, tenemos que entenderlas para también poder decir, Word se equivocó aquí y esa equivocación fue porque yo lo hice mal, entonces debo corregirlo. Y es normal que uno siempre tenga que revisar y ajustar algunas referencias que coloquemos en Word. Hay dos tipos de citas. Está el tipo de citas textuales y las citas parafraseadas. Hago aquí un pequeño comentario. Si tienen dudas, por favor, me comentan. No veo si tienen la manito alzada, entonces, por favor, alzan la voz y me preguntan para aclararlas al momento. Entonces tenemos dos tipos de citas, las textuales y las parafraseadas. Las textuales, como su nombre lo dice, son consideradas donde se reproducen exactamente las palabras del autor. Cogemos de un libro, cogemos de un trabajo y lo que hacemos es traernos parte de lo que queremos mostrar. Pero hay que hacer algunas consideraciones, como por ejemplo colocarlo en comillas. Esta no la vamos a tratar aquí. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de que las citas textuales debemos en lo posible no utilizarlas, excepto que sea extremadamente importante lo que dice en el documento que lo queremos nosotros mostrar tal cual. Pero deberíamos evitarlas porque eso nos aumenta el porcentaje de similitud. Y si nos aumenta el porcentaje de similitud, recuerden que tenemos un 10%, si hacemos muchas citas textuales ya estamos casi superando ese 10%. Entonces, no las vamos a ver porque esas no son el objetivo en este caso, de esta charla, no la vamos a hacer. Porque es tomar exactamente, ahí no hay quizás creatividad, no hay innovación, no hay nada, simplemente las cogí y las transcribí exactamente como aparecen. Y como les digo, hay que tratar de evitarlas porque solo en casos extremadamente necesarios que uno quiera mostrar exactamente una definición o un concepto muy breve, tampoco muy largo, de algo que está en un libro o una referencia. Y las citas parafraseadas, que es lo que nosotros vamos a referirnos, estas son las más utilizadas, las que minimizan el porcentaje de similitud y lo que ya de alguna manera demuestra también, en este caso creatividad, demuestra que es un trabajo inédito, que hemos tomado parte de lo que dicen otros autores, pero la hemos tratado de llevar a nuestro estilo. Es cuando, esta cita parafraseada es cuando cuentas con tus propias palabras las ideas de otro autor. Es decir, toca leer, toca revisar qué es lo que dice ese autor y con nuestras propias palabras redactar. Cada vez que parafraseas a otro autor, es decir, cuando se resume un párrafo o se reorganiza el orden de una oración y se cambian algunas palabras, también se debe acreditar la fuente en el texto. Ojo con eso, porque la idea principal la tomamos de un libro, de un artículo, de un trabajo de grado, de pregrado, de maestría, en general de posgrado. Debemos respetar también y mencionar al autor.
Como les decía, esto aumenta el porcentaje de similitud. Esta no la vamos a utilizar aquí y no voy a hacer referencia sobre esta. Las citas, en este caso parafraseadas, hay dos tipos. Se dividen en una que tiene que ver con las citas de manera narrativa o la otra que es entre paréntesis. Existen dos y se pueden definir como la que hace referencia a la citación narrativa, está basada en el texto, y la otra que es entre paréntesis está basada en el autor. ¿Qué diferencia tiene? Y aquí voy a mostrar un ejemplo, y este mismo ejemplo lo vamos a hacer entre paréntesis. La citación narrativa normalmente la utiliza dentro del texto, es decir, la cita que vamos a utilizar está dentro del texto o al principio del texto. Como en este caso, por ejemplo, decimos, según Carrión, y fíjense cómo se coloca el apellido, nada más, sin inicial, el apellido, entre paréntesis el año 2017, y luego se continúa con la idea parafraseada de Carrión 2017. En este caso se dice, según Carrión 2017, las redes neuronales artificiales son usadas en el área de electricidad. Entre las aplicaciones está el pronóstico, etcétera, etcétera, etcétera. La colocamos aquí. ¿Qué se puede utilizar? Esto es muy común utilizar también cuando se empieza. Es muy recomendable, sobre todo cuando tomamos la idea completa. Por ejemplo, si vamos a hablar de las redes neuronales y de los tipos de estructuras de redes neuronales, uno puede iniciar así. Según Carrión 2017, las redes neuronales artificiales tienen diferentes estructuras, las cuales se definen a continuación. Ya sabemos que todo lo que vamos a escribir está basado en Carrión 2017. Esta es una forma de utilizarla, pero recuerden que es apellido, sin coma no hay nada, apellido, entre paréntesis, 2017. Ojo, esta es una referencia, una cita para un solo autor. Vamos a ver esto un momentico. Y entre paréntesis está la siguiente, de la siguiente manera. Fíjense, igualito, yo puedo comenzar, quito todo esto y comienzo aquí. Las redes neuronales artificiales son usadas, saqué toda la idea de Carrión y luego la coloqué al final. La coloqué al final, sin página. Ojo, sin página. ¿Por qué? Cuando se utiliza el número de página de donde fue sacada la idea, cuando es textual, pero estas no son textuales, estas son parafraseadas. Entonces, cuando son parafraseadas no necesitamos colocar número de página, simplemente entre paréntesis, y aquí es diferente a esta, la pueden revisar, la pueden comparar. Esta solo lleva entre paréntesis el año, esta está entre paréntesis todo, y la separación entre apellido y año es una coma. Esas son las dos formas de las citas parafraseadas. ¿Está claro eso? Sí, señora. Ok, muy bien. Sí, señora. Otro ejemplo, en este caso, para dos autores. Aquí, para dos autores. Podemos comenzar directamente con los dos autores. Se puede utilizar la otra I, la I normal, la Y, la I, la Y. Se puede utilizar, pero a la hora de hacer referencias bibliográficas, cuando son referencias en inglés, se debe utilizar an. Y cuando utilizamos esta I, la podemos utilizar tanto para las referencias en inglés como las referencias en español o cualquier otro tipo de, en este caso, de idioma. Entonces, podemos iniciar así, podemos también comenzar según Quiroga y Segura, 2020, el análisis. Claro que tenemos que redactar esto mejor, pero si comienzo así, Quiroga y Segura
entre paréntesis 2020, señalan que para el análisis del funcionamiento de máquinas estáticas y rotativas se utilizan técnicas de inteligencia artificial, tal. Esto fue tomado de su trabajo, pero fue parafraseado. Lo podemos comenzar según Quiroga y Segura, el análisis del funcionamiento, tal. Nos volamos esto. Podemos comenzar también, por ejemplo, en palabras de Quiroga y Segura, el análisis tal. Hay muchas formas de iniciar con la cita, ¿sí? Pero siempre tratando de que la redacción nos quede acorde a lo que queremos decir. Y esa misma la podemos hacer al final, y lo que podemos es cambiar la estructura un poquitico del párrafo y comenzar. Para el análisis del funcionamiento de máquinas se utilizan tal. Y la colocamos al final. Fíjense, diferencia. Es igualito apellido del primero y el apellido del segundo autor, entre paréntesis 2020. Y en la cita entre paréntesis será todo entre paréntesis, Quiroga y Segura, los dos apellidos de los dos autores, coma 2020. Listo. Cuando son más de tres o más autores, y esto es importante porque el Word normalmente tiene, el el APA anterior, es decir, la sexta edición. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque ya en la última versión, desde 3 o más autores, ya no se utilizan los 3 apellidos, sino que se utiliza et al. Ojo, este Ramos, Hernández y Silverio, que debería ir aquí, en esta versión de la APA no debe ir, sino el primer autor, el apellido del primer autor, y luego acompañado de et al. Punto. Eso quiere decir entre otros. Entonces, podríamos iniciar también una cita narrativa según Ramos et al, el uso de tecnología, O la podemos colocar entre paréntesis, igual a la anterior. El uso de tecnología, y al final, entre paréntesis, colocamos Ramos et al, punto, coma, porque la coma debe separar los apellidos del año. ¿Qué tenemos que hacer? Ojo, todas las citas que aparecen Ramos et al, en las referencias bibliográficas sí debe aparecer todos los apellidos. Fíjense que estos son 4, son 5 autores. Está Hidalgo, Pucuna, Hidalgo y La Torre. Normalmente se utiliza un solo apellido. ¿Cuándo se pueden utilizar 2? Cuando los autores quieren que así sea, y cuando uno sabe que los quieren, cuando van acompañados de una línea, van los 2 apellidos. Por ejemplo, si este Hidalgo es apellido Hidalgo Ruiz, entonces él coloca Hidalgo raya Ruiz en el texto, en el artículo o en el trabajo. Entonces uno lo tiene que citar con los 2 apellidos. Mientras tanto, se debe colocar el primer apellido. Aunque aquí estén repetidos, igualito en la forma... perdón, es que yo lo puse aquí. Un momentico que esta es la misma. Esta es la misma. Para los dos es la misma. Pero ya sabemos que para los 4 es igual. Se utiliza el et al. ¿Ok? Bien. En las referencias bibliográficas, dice, todos los trabajos académicos escritos con el formato APA deben proporcionar la información necesaria para que un lector localice y recupere cualquier fuente que haya sido citada en el texto o documento. Por eso es que es importante, si nosotros hicimos esta cita, en las referencias bibliográficas deben aparecer todos los títulos, debe aparecer el título del libro o el título del artículo o el título del documento que hemos enviado.
que hemos utilizado para esa revisión. Entonces tenemos que hacer la referencia completa. La lista de referencias debe iniciar en una nueva página, separar el texto, es decir, al final, pero separada. La lista de referencias debe tener una sangría francesa a media pulgada. Esto es importante, del margen izquierdo. Cuando nosotros la hacemos manual, tenemos que, lógicamente, utilizar la parte de párrafo, darle el sangría, etc. Cuando la hacemos automática, ella automáticamente nos coloca la sangría, nos coloca las referencias con el interlineado que se requiere, etc. Cada entrada en una lista de referencia debe incluir los 4 elementos básicos de una referencia. ¿Cuáles son? El autor, la fecha de publicación, título del trabajo y fuente para recuperación. Normalmente debe llevar estos cuatro partes o 4 más en la parte de la estructura. Información del autor o de los autores. El año, que es la información de fecha. El título, que por lo general va en cursiva, excepto cuando son artículos, que lo que va en cursiva es el nombre de la revista, y la editorial, que es la información de la fuente. La norma JAPA también pide en los libros que se coloque la ciudad o país, o cuando son informes. Bien, por ejemplo, cuando es libro, en este caso libro impreso, está el apellido, la coma, ojo, apellido, coma, inicial del primer nombre, también lleva una sola inicial, excepto en algunos casos que de pronto se coloquen todos los nombres, el nombre principal y el nombre, el segundo nombre. Entonces uno siempre coloca, por ejemplo, puede colocar las dos, pero por lo general la norma JAPA nos hace énfasis al apellido y a la inicial del primer nombre. Luego el año, el título del trabajo y la editorial. Cuando es un libro en línea, es igualito a lo anterior, pero se le agrega, además de la editorial, se le agrega el DOI o la URL de donde nosotros lo obtuvimos. Libro coeditor, lo que se le coloca es el nombre del editor, si es el mismo autor, y entre paréntesis se le coloca ED, título del trabajo y la editorial. Cada una tiene una forma diferente. Y aquí hago un ejemplo. La cita, ¿cómo sería? En este caso, tomé toda esta idea, la parafraseé, la volví a redactar y al final coloco Osorio et.al. 2019. ¿Cómo será la referencia bibliográfica? Entonces, los nombres de los 3 autores. Osorio, R, porque como es la inicial, debe utilizarse el punto, Segura, M, y Villalba, M, y el año. Luego desarrollo, innovación e ingeniería en cursiva, cuál es la edición y la editorial. Así se hace la referencia de un libro. Algo importante, he visto muchas veces que, por ejemplo, hacen las citas utilizando Word, pero como el título del documento venía en mayúscula, lo dejan en mayúscula. No, está malo, porque la norma APA te dice que debe ser mayúscula las más importantes y lo demás en minúscula. No podemos colocar cosas, aquí no hay nada en mayúscula excepto las primeras letras. No debe haber nada en mayúscula excepto también que sea, por ejemplo, una sigla o una referencia. Eso, ojo, es importante, que debemos saberlo porque si no lo sabemos, nos equivocamos. Para artículos, que es muy común también conseguir artículos para utilizarlos en nuestros trabajos. Dice, si son, por ejemplo, 3 autores, entonces el apellido del primero, la inicial del primero, punto, coma, apellido del segundo, la inicial del segundo, y aquí usamos I, pero recuerden que si se usa I, en las de inglés se debe utilizar AN.
2019, el título del artículo específico y título de la revista. Ojo, fíjense que aquí el que va en cursiva es el nombre de la revista, no el título del artículo. Luego volumen, número de la revista, número de página inicial y página final. Y el DOI, que es normal que hoy en día todos los artículos traigan DOI. Entonces hay que colocarle esa referencia. Un ejemplo está aquí, son dos autores, está Castañeda, L. I, Palacio, J, año, el título del artículo y el nombre de la revista en cursiva, el volumen, el número y luego las páginas, inicio y final, y el DOI. Otro ejemplo está aquí, déjame bajar acá. Fíjense que aquí Muñoz Vila hay dos apellidos. ¿Por qué? Porque en el artículo él tenía los dos apellidos separados con una rayita, un guión. Lo que quiere decir que él quiere que lo citen con los dos apellidos, porque de pronto se llama igual a otra persona y él quiere diferenciarse. Entonces, solo en ese caso debemos colocar los dos apellidos, igual como él los coloca, separado con un guión. El año, el nombre del artículo, el nombre de la revista en cursiva, el número solamente si no hay volumen, la página inicial, página final y no tiene DOI, entonces no le colocamos DOI. ¿Por qué? Porque fue del 2012 y los que tienen DOI ya son los más actuales. Entonces en este caso no tiene DOI. Aunque algunos artículos de revistas impresas tampoco tienen DOI, entonces no hay necesidad tampoco de buscarlo. Bien, otro ejemplo, un artículo científico, la cita y la referencia. ¿Cómo la hacemos? Igualito, parafraseamos, la colocamos al final si queremos o al principio, pero recuerden que se estructura diferente. Y la referencia bibliográfica es García, pero acompañada de la inicial del primer nombre, el título, el nombre de la revista, el volumen, el número, página inicial, página final. Este no tiene DOI, por lo tanto no se le colocó. Y aquí hay otros ejemplos. Vamos a hacer el ejercicio en Word. Voy a abrir Word desde el principio y vamos a mirar algunas cositas. Por ejemplo, ¿dónde utilizamos las referencias? ¿Dónde las hacemos? Está el Word en referencias. Miramos esta parte que nos habla de administrar fuente, estilo, bibliografía, insertar citas. Esta es la parte importante cuando vamos a utilizar las normas APA. ¿Qué tenemos aquí? Una gran cantidad de normas que se utilizan para trabajos en general. Está la APA, pero la sexta edición, la anterior, está la Chicago, está la ISO, está la Harvard, está la IEEE. En el caso de nosotros, bueno, vamos a utilizar la APA, recordemos que es la sexta y revisemos si no las hace bien. Por ejemplo, vamos a hacer esta que tenemos aquí, la voy a copiar tal cual. La voy a copiar tal cual, como si estuviese leyendo un documento y la voy a copiar aquí. Vamos a ponerle, si no ven me avisan, si quieren que le suba el tamaño me avisan. Vamos a subir un momento. Sí, pero me podría subirle un poco el... Ok. Aquí, vamos a hacerlo así. Listo. Lo que hice en este caso fue, me traje lo que tenía ahí para no copiar desde el principio. Y vamos a hacer la cita, ¿verdad? La tenemos aquí. Esta es la que tenemos acá. Es un artículo, este es el nombre de la revista, el volumen, el número, la
página y el DOI. Y lógicamente el nombre del artículo. Entonces vamos a utilizar esto. A ver si me cambia un poquito más. Profe, disculpe. Sí, señor. O sea, su audio como saturado, Sí. como una bolsa, no sé. No sé, los demás cómo me escuchan. Sí, profe, estoy escuchando como si fuese un... Como si fuese qué. Si estuvieras pasando unas hojas. Ah, no sé. A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? A ver. El internet está bien. ¿Y ahora cómo me escuchan? Profe, yo creo que se escucha bien. Es a ratos como que hay un pequeño ruido, pero le hemos entendido hasta el momento bien. Ok, muy bien. Bueno, cualquier cosa me avisa. Ya tenemos entonces el texto. Vamos a hacer la referencia. Estamos en Word. ¿Qué nos dice esta parte que les dejé por aquí, que es importante? Esto nos dice, la lista de referencias debe iniciar en una nueva página separada del texto. Entonces, tener en cuenta eso. Tener en cuenta que en Word tengo que hacer una página aparte. ¿Cómo la hago? Y aprovechamos enseguida, salto, página siguiente, y aquí vamos a colocar referencias bibliográficas. Listo. Depende de las normas de los trabajos que estemos haciendo, irá en el centro o irá numerada, etcétera. Aquí vamos a hacer la referencia. Lo primero que tenemos que hacer es crear la cita. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la creamos? Estamos aquí. Siempre nos ubicamos al final. El punto del párrafo debe ir al final entre el texto que hemos escrito o que hemos redactado y la cita bibliográfica. Entonces, aquí nos ubicamos, entramos a referencias, nos aseguramos que sea las normas APA, le decimos insertar cita, agregar nueva fuente y nos aparece esta ventana. En esta ventana hay varias opciones. Está libro, esta sección de libro, artículo periódico, de conferencias, informe, sitios web, documentos, etc. Vamos a hacer el de artículo de revista. Entonces, nos colocamos aquí. Luego en autor no lo escriban aquí, sino que entran a editar y empezamos a editarlo aquí. Como nosotros lo escribamos, así nos va a aparecer. Si nosotros en el artículo encontramos los dos apellidos, los dos nombres, ojo, solo copiemos el primer apellido y el primer nombre, porque si le copiamos los dos apellidos, Word cree que nosotros queremos que aparezcan los dos apellidos y nos pone los dos apellidos. Entonces, en este caso, ya yo la tengo. La que estábamos haciendo es esta. Tengo el apellido y la inicial, no tengo el nombre, no importa. Entonces vamos a utilizar el apellido, nos venimos para Word, Díaz, lo copiamos y aquí le colocamos L. Y le damos a agregar. Esto nos va mostrando el orden de importancia de los autores. Ojo, todos los autores son importantes, pero el que aparece de primero debe aparecer siempre de primero. No le podemos nosotros desordenar, porque el primero es como el líder de lo que se escribió y los demás lo apoyaron. Entonces siempre, si este aparece de primero, debe aparecer el primero. Fíjense que aquí al ladito dice arriba, abajo o eliminar.
Entonces, si nos equivocamos y este quedó por debajo, entonces lo que hacemos es seleccionarlo y subirlo. El siguiente, nos vamos para acá. El siguiente es Ruiz. Ruiz C. Entonces, listo. Nos venimos para acá, le damos apellido y ese, punto. Le damos a aceptar. Fíjense que quedó el primero Díaz, segundo Ruiz. El siguiente, Cuellar. Cuellar K. Entonces nos vamos para acá. Cuellar K. Punto. Agregar. Son los tres autores. Le damos a aceptar. Listo. Ahora, título. El título del artículo, en este caso es todo esto que está aquí. Entonces lo copiamos. Déjenme un momentico bajar acá. Nos venimos para acá, le copiamos el título. Él nos entrega unos documentos, unos datos que son obligatorios y los demás los tenemos que sacar aquí, ya se los muestro. Viene el nombre de la revista. El nombre de la revista es Revista Escuela Administración de Negocios. Entonces, copiar, nos venimos para acá. Sí, ojo, como les dije hace un rato, si el nombre está en mayúscula todo, tenemos que hacer el trabajo de convertirlo a minúsculas y mayúsculas o solamente la mayúscula de la primera en mayúscula y copiarlo. No copiarlo tal cual porque aquí no hay opciones para hacer de utilizar la herramienta de convertir en minúscula. El año, ¿qué año es? 2019. No lo copiamos y vamos a copiar ahora esto. Dice el número de páginas. Nos venimos para Word. Número de páginas y el año es 2019. Miren que yo me traje el punto, lo borro. ¿Por qué? Porque cuando sale nos va a aparecer doble punto. Tener cuidado con los espacios también. Si copié mal algo, lo reviso antes de aceptarlo. Y luego aquí no aparece el volumen y el número, entonces le doy clic en mostrar. Me muevo con la barra y vamos a colocar cuál es el número del volumen. 15, perdón, el volumen es 15 y el número 86. Entonces el volumen es 15 y el número 86. Y el DOI está aquí abajo, está el URL o el DOI. En este caso tenemos el DOI, entonces vamos a copiar el DOI. Entonces nos colocamos acá y se lo escribimos aquí. En ocasiones el DOI, la norma nos dice que no debe aparecer HTTP, entonces lo que hacemos es borrar y listo. Ya tenemos todo listo. Si nosotros colocamos más cosas van a aparecer. Lo que exige la norma APA es título, nombre de revista, año, que es lo que está en asterisco rojo, página, y no está en asterisco el volumen y el número, pero eso es obligatorio, la norma APA no los exige. El DOI no los exige si son artículos, en este caso, que lo tengan o que sean actuales. Entonces revisamos que todo quede listo y le damos a aceptar. Ahora tenemos un problema porque esta norma me muestra los tres autores y eso no debe ir así. Debe ir Díaz al. ¿Cómo hago? Me coloco aquí, le doy clic y al ladito me muestra varias opciones. Usamos convertir cita en textos estáticos. Ya me lo convirtió en textos estáticos, borro todo esto y lo coloco manual porque no hay opción y le coloco et al punto, 2019. Está listo. Ahora nos vamos para la referencia, nos ubicamos aquí y le decimos bibliografía. Le doy aquí y abajo dice insertar bibliografía y ya me la inserta con la sangría francesa, con todas las opciones. Si no está justificado, bueno, eso ya nos toca a nosotros.
Pero fíjense una cosa importante, tengo que conocer las normas. Yo les he colocado en el chat una referencia, una guía de las normas APA que tienen que revisar. Tienen que revisar porque si no sabemos, si no la conocemos, dejamos esto mal hecho. Lo dejamos con los tres autores y no debe llevar los tres autores, sino el primero y acompañado de et al. Punto, coma y el año. ¿Está claro eso? Sí, señora. Ok. Ahora bien, si lo vamos a hacer desde nada, voy a hacerle un ejemplito aquí. Utilice en Google Académico. Google Académico. Este Google Académico es bien interesante, sobre todo para los trabajos que ustedes desarrollan, porque tiene una base de datos bastante grande. Entonces lo podemos utilizar, sobre todo también que me permite filtrar y utilizar algunos bloqueadores ahí para limitar también la búsqueda, etcétera. Por ejemplo, vamos a trabajar yo tenía aquí, por ejemplo, generación distribuida. Lo ubico, dice cualquier momento, no, lo queremos nuevo. ¿Por qué? Porque normalmente se exigen trabajos de los últimos años, actuales, entonces lo bloqueamos aquí. Si es un trabajo de grado, es importante que lo revisemos. Aquí nos va a aparecer de todo, trabajos de grado, de pregrado, de posgrado, artículos. Si solamente queremos artículos de revisión, entonces lo colocamos aquí, le damos clic o lo dejamos así. Si, por ejemplo, vamos a utilizar un trabajo, análisis de los incentivos económicos de la capacidad de energía, vamos a utilizar por ejemplo, miremos a ver, esto es un artículo, vamos a utilizar un trabajo de grado. Aquí está un repositorio de la UTS, que es un trabajo local. Aquí está de la EAN de Colombia, internacional. Tendríamos que buscar a ver qué tenemos por aquí en las referencias. Entonces toca buscarlo, revisar. Por ejemplo, este es de Perú. Podemos utilizarlo. Esto es una revista. Vamos a buscar uno que sea un trabajo normal. Fuentes de energía renovable, No, este es un trabajo. Este es de Colombia. Este está en normas IEEE. Fíjense que aquí vamos revisando qué tipo de documento es. Esto, cuando aparece es cielo, normalmente es un artículo. Cuando aparece Dialnet, cuando aparecen esas bases de datos, esos artículos. Yo no lo he bloqueado, pero me aparecen solo artículos. Vamos a ver aquí. Quería un trabajo. Mira, aquí hay un trabajo de la UIS, por ejemplo. Generación distribuida con energías renovables en Perú, por ejemplo. Necesitamos una referencia. Este no es un artículo, este es un trabajo de grado, donde lo vemos. Bueno, ya vemos aquí un repositorio institucional, es la Universidad de Piura, de Perú. El autor es este. El resumen es importante, sobre todo cuando uno va a trabajar. Si queremos trabajar sobre generación distribuida en Colombia, pero necesitamos referencias internacionales, ubicamos en Google, en Google Académico, cuál es la que podemos utilizar. Revisamos, nos tomamos el tiempo, leemos el resumen, miramos qué es lo que hace. Por ejemplo, algo importante es cuál es el objetivo de este trabajo, cuál fue el objetivo. Dice desarrollar propuestas para promover la generación distribuida utilizando energías renovables con el fin de incrementar la competitividad energética y lograr un crecimiento económico sostenible en Perú. Importante,
¿Cómo están estructurados los resúmenes? Primero el objetivo, luego cómo se hizo, la metodología y al final las conclusiones. Entonces podemos ver, finalmente se determina que la generación distribuida minimiza las pérdidas técnicas por estar localizadas cercanos a los centros de consumo. Asimismo, la generación distribuida, el resumen. Entonces vamos a hacer la referencia de este en Word. Queremos escribir sobre eso, entonces podemos decir la generación distribuida permite disminuir las pérdidas debido a que se encuentran cercanos a los centros de distribución. Revisamos. Queremos seguir escribiendo, bueno, revisamos un poquito más el resumen, miramos todo lo que nos hace referencia y hacemos todo el parafraseo. Ahora vamos a hacer la referencia, entonces referencia, insertar, agregar nuevo. Aquí no aparece trabajo de grado, aquí no aparece trabajo de grado. ¿Cómo se hacen los trabajos de grado? Se utiliza el informe, pero tengo que saber cómo se hacen los trabajos de grado. En el link que yo le coloqué, esta es la guía. Aquí aparece en el índice, en la tabla de contenido, todo lo que tiene que ver con las referencias. Entonces buscan las referencias que correspondan al trabajo. Aquí están las referencias por orden, etcétera, por artículo, entrevista, libro, bueno, en fin. Ahí están todas las que necesito. Aquí yo tengo una que está afuera para que lo veamos. Entonces, fíjense, aquí está. Dice autor, la inicial, el año, el título de la tesis, el tipo de tesis, si es de pregrado, si es de posgrado, si es de maestría o si queremos hacer específicamente referenciar sobre qué trabajo es, nombre de la institución que otorga el título. Eso es todo lo que hay que colocar. Entonces, tenemos que estar pendientes de esto. Y como vamos a utilizar, es la de informe, debemos utilizar los corchetes. Ojo con eso. Entonces, nos regresamos para acá. ¿Cuál es el autor? Entramos a editar. Vamos a la página donde encontramos nuestra referencia que estamos utilizando y es Cóndor. Este no tiene, fíjense si se dan cuenta, dice Cóndor Lucchini, no está separado por guión, lo que quiere decir que hay que citarlo con el primer apellido y dice Henry. Yo a veces normalmente lo que hago es copiar todo y cuando la voy a colocar borro lo que debo borrar. Entonces en este caso, por ejemplo, esto desaparece, queda Cóndor solamente y le queda así. Ojo, si se equivocan, por ejemplo, y colocan, voy a dejarlo así para que ustedes lo vean. Si coloco Cóndor Lucchini, él va a aparecer así. El título. Entonces, vámonos para el título. Dice Generación Renovada en Perú. Entonces, me lo traigo para acá. El título. Año. Vamos a revisar el año. A veces, en ocasiones, hay por aquí, ustedes revisan, aquí está, la cita del trabajo. Aquí está la cita del trabajo. Está todo completo. Está tesis de máster en Ingeniería Mecánico Eléctrico con mención en sistemas TAC. Entonces coloquemos todo, ¿no? Porque ya aquí está. Nos ayudamos con este. Y como él va a ir, luego de esto, entonces lo que hacemos es, le colocamos corchete, copiamos y terminamos con corchete. ¿Dónde está el otro corchete? Aquí está. Listo. Año. No lo vi. Es año, vamos a revisar el año 2020 y fue hecho en la Universidad de Piura, Perú. No es necesario porque la norma no nos dice que debemos colocar todo, pero es bueno colocar el país.
sobre todo cuando nos piden referencias. Este es 2020. La editorial es Universidad de Piura y la ciudad es en este caso Piura, Perú. Entonces vamos a colocarlo aquí, borramos esa facultad y le dejamos Piura, Perú y le damos a aceptar. Fíjense cómo aparece. Yo le metí los dos títulos, los dos apellidos, me aparece con los dos apellidos. Por eso es que a veces uno le dice, oye, está mal hecha. Me dice, pero yo lo hice en Word. Ajá, pero lo hiciste mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Editar fuente. Volvemos a copiar esto o entramos directamente aquí y corregimos. Decimos eliminar, cóndor y la hacemos bien. Henry, le quitamos este apellido porque si lo dejamos, aparece. Igualito que si ponemos el segundo nombre, también aparece. Le damos a aceptar, apareció como queremos, le damos a aceptar. Él nos dice, esta fuente existe en la lista general en el documento actual. Le decimos sí, vamos a ajustarla. Ya nos quedó bien. El punto del párrafo va al final. Ahora, cuando la saquemos, le damos a actualizar y ya nos aparece cóndor, tesis de máster, Piura, Perú, Universidad de Piura. ¿Listo? ¿Está claro, Esma? Sí, señor. Ok. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta, por favor. ¿Qué hora es? No me quiero pasar del tiempo. En la presentación, además de eso, hay una referencia también de un documento, de un documento sacado de la CREP. ¿Cómo se hace? En Word también hay que utilizar la parte de informe para hacer todo lo que tiene que ver con referencias de normas o documentos técnicos, porque no aparece la parte de, no aparece normas como tal. Entonces hay que tener cuidado porque normas técnicas, documentos técnicos. Disculpen acá. Bien, hay que hacerlo igual, pero teniendo en cuenta cómo se hace. Voy a quitar esto un momentico. Cómo se hace la referencia en normas APA. Por eso el documento que yo les di es fundamental. Revísenlo para que lo puedan utilizar adecuadamente. Fíjense que en la... otra cosa importante, las normas APA también nos dicen cuando son instituciones o documentos técnicos o normas, la primera vez que las citamos debe aparecer las iniciales que se utilizan y además lo que significan esas siglas. En la segunda que la utilicemos, por ejemplo, un año diferente, ya podemos utilizar solamente CREP. Pero en la primera debemos utilizarlo tal como aparece con sus iniciales, sus siglas y lo que significan esas siglas. Igualito debe aparecer en las referencias bibliográficas. ¿Cómo lo hacemos? Con informe. En la parte de informe, en Word sirve para muchas cosas, porque si ustedes se dan cuenta, vamos a entrar aquí un momentico, aparece el libro, sección de libro, que sirve para capítulos de libro, el informe que sirve no solo para informes técnicos, sino para normas, para referencias, para documentos técnicos, para trabajos de grado. Están los sitios web, vamos a colocarnos aquí en el sitio web. Los sitios web son a veces importantes, sobre todo cuando queremos sacar nosotros datos de bases de datos, por ejemplo, de la NASA con respecto a la parte de radiación, velocidades de viento, temperatura, etcétera. Son sitios web, no son documentos, sino son sitios web que son que tienen una base de datos y con la base de datos nosotros podemos rescatar toda esa información que necesitamos. Por ejemplo, si es de la NASA, no nos colocamos aquí, sino nos colocamos en autor corporativo
colocamos la referencia, lo que significa NASA y al final NASA. Nombre del sitio web, por ejemplo, indicadores de las variables medioambientales de no sé qué. Si tiene dos nombres, en este caso el nombre principal y el nombre secundario del artículo donde estamos trabajando, lo colocamos aquí. Este sería el título principal, el subtítulo del sitio web, el año, el mes y el día. Estos, ojo, que difieren un poquito de otros que aparecen aquí. Dice año en que se realizó la consulta, mes en que se realizó la consulta y día en que se realizó la consulta. Estos que aparecen aquí son los años, el año, el mes y el día donde se actualizó ese sitio web. O si es un artículo que está en un sitio web, mirar siempre la fecha del día en que fue escrito. Entonces, eso es lo que va aquí. Si fue escrito en el 2019, entonces colocamos 2019 en abril. Entonces colocamos abril y el día, por ejemplo, el 21. Y el año de consulta fue este año, entonces 2020. Mes de consulta lo revisamos en mayo y lo revisamos el 10 de mayo, por ejemplo. Perdón, 2022. Aquí me adelanté, debería ser marzo. Marzo 10. ¿Qué otra cosa tenemos que colocar aquí? Es importante, como es un sitio web, lo obligatorio es la URL. Tenemos que colocarlo, eso es obligatorio. Entonces, es importante que llenemos adecuadamente la información para crear las fuentes y conocer en este caso, la guía de las normas APA. Esto es una referencia para chequear todo lo que nosotros podemos hacer con las normas APA. Nos habla de citas directas, citas parafraseadas, que es la que nosotros estamos usando. Nos habla del plagio, etcétera. Nos da ejemplos para un autor, para 3, para 2, para 5, etcétera. Importante, cuando yo tomo la idea y esa idea de pronto la he enlazado de varios autores, las vamos colocando y las vamos separando por punto y coma. Para eso debemos utilizar lo que yo les indiqué de convertir en texto estático. Por ejemplo, voy a escribir otra cosa, vamos a hacer un ejemplo aquí. Este es uno y le voy a agregar otro. Entonces entro aquí, por ejemplo, la de Cóndor que ya la hicimos y la coloco aquí. Tengo que entrar a convertir cita en texto estático, le coloco punto, coma, le quito este paréntesis, la separo acá y la dejo así. Ya esto está perfecto, pero la tengo que adecuar. No la debo dejar exactamente como aparece, porque no está bien hecha. ¿Está claro todo? ¿Alguna duda? Son las 6:23, no quiero abusar del tiempo. Bueno, profe, muchísimas gracias por su presentación. Yo creo que ha sido muy claro cómo es el procedimiento y sobre todo que fue muy práctico para que todos los estudiantes lo apliquemos también en los trabajos que se realicen, cualquier tipo de trabajo que se realicen, porque la mayoría de trabajos que se están realizando acá dentro de la universidad es en formato APA. Entonces, si tienen alguna duda, pues pueden realizarla antes de dar por terminada la sesión. Bueno. Listo. Bueno, no siendo más, es un placer. Vale, muchísimas gracias. Y quedamos a la orden. Bueno. Todos nos vemos en el próximo encuentro. Yo les estaré escribiendo acá para el canal del Grupo del Semillero. Tengan una buena tarde. Feliz tarde a todos. Hasta luego.
Listo, orden, profe. Gracias.